Ya les había indicado que la columna vertebral es un sofisticado sistema músculo-esquelético, ¿ya? Que debe relacionar la estabilidad con la movilidad, de tal forma que yo puedo inclinarme hacia adelante sin perder el equilibrio. Lo mismo hacia atrás. Y el punto de gravedad no cambia. ¿Ya? A esto se llama el cono de circunvolución de Lavoisier. Van a leer eso. Es asiento de deformidades, infecciones y tumores, especialmente durante el crecimiento, y es por eso que se debe diagnosticar precozmente. La escoliosis es la desviación lateral mayor a 10 grados en el plano coronal, en la vista de frente. ¿Ya? Y tiene una característica que la vértebra rota sobre su propio eje. Al rotar sobre su propio eje, empuja la costilla y hace que ésta se vuelva prominente. ¿Ya? Y de ahí que tienen una cifosis marcada, una prominencia marcada en la espalda. Se clasifican en sindromáticas, como la enfermedad de Marfan, Ehlers-Danlos, idiopáticas, infantil, recién nacidos hasta los 3 años, juvenil de 3 a 10 años, y el adolescente de 10 a 16 años. Neuromusculares por una patología neuromuscular de fondo que deforma la columna vertebral, como es la parálisis cerebral infantil, la enfermedad de Duchenne, la neurofibromatosis, la enfermedad lateral amiotrófica. Las congénitas por defectos de formación o defectos de segmentación. Y cualquiera de estas que se presente antes de los 10 años se clasifica como una escoliosis de inicio precoz, que se caracteriza por el síndrome de insuficiencia torácica. Significa que el tórax no se desarrolla por esta deformidad y repercute sobre el desarrollo del pulmón. Y estos niños tienen disnea o un cor pulmonar crónico. La escoliosis idiopática del adolescente es la más frecuente deformidad espinal. La progresión es variable, afecta más a mujeres, y una característica es que la curva torácica principal es de convexidad derecha. Esa es la característica. Si tuviese una curva torácica principal hacia la izquierda, es una atípica y hay que buscar otras causas. En la historia clínica, buscar el antecedente familiar porque es hereditario, evaluar la edad, que es el factor de pronóstico más importante de progresión de la deformidad, el estadio de madurez, la menarca en las mujeres. Generalmente son asintomáticas, no duelen. Pero si son sintomáticas, tienen una enfermedad de disfunción vesical, rectal, retraso motor, hay que sospechar de una alteración del neuroeje de la médula espinal. Siempre debemos medir la talla para la edad. Y recordar que tenemos 2 empujes de crecimiento. Uno de 3 a 6 años, ¿ya? Y el otro alrededor de la menarca en las mujeres y hasta los 16 años en los varones, dependiendo de la región. Hay que estar atentos si están en esta época de crecimiento rápido, porque suele deformarse rápidamente en esta época. Buscar signos de alarma en la piel, evaluar la asimetría en el nivel de los hombros, las escápulas y las crestas ilíacas. Evaluar la simetría del triángulo de la talla, que está conformado por el borde lateral del tórax, el borde interno del brazo y una línea horizontal que pase por el olecrano. En una vista posterior debe ser simétrica
en ambos lados. Evaluar la dismetría de extremidades inferiores, porque puede que una extremidad sea más corta que la otra y sea tal vez la causa. Realizar la maniobra de Adams y siempre realizar un examen neurológico. Esta es la maniobra de Adams que pone de manifiesto esta cifosis, que nos habla de que esta escoliosis es estructurada, es rígida. ¿Ya? Si al hacer esta maniobra desaparece esa deformidad, no es estructurada, es flexible. En la radiografía siempre debemos pedir espinogramas que vayan desde la columna cervical hasta el coxis, ¿ya? Porque evaluamos la curva principal y las curvas secundarias compensadoras, que siempre aparecen. ¿Ya? Medimos la deformidad con el método de Kopp y Lippmann. Y además aprovechamos este espinograma para evaluar la osificación de la cresta ilíaca, el signo de Risser, que nos está indicando cuánto tiempo más le falta por crecer a la paciente. Acudimos a la tomografía cuando tenemos malformaciones congénitas, como la hemivértebra, la barra unilateral, y la resonancia magnética cuando queremos evaluar la médula espinal, una médula anclada, un Arnold-Chiari, una diastematomielia, una siringomelia, y tenerlo en cuenta, porque nosotros al corregir la columna también vamos a mover a la médula, y si movemos una médula enferma puede que tenga o salga del quirófano con una secuela neurológica. No solo trabajamos sobre el continente. Pedimos radiografías con inclinación lateral para ver si esta columna, esta deformidad es flexible a un lado y a otro lado. Si al hacer estas radiografías con inclinación lateral la curvatura es menor a 25 grados, estamos ante una curva no estructurada, que tal vez se pueda tratar conservadoramente. Esta es la clasificación de Lenke, la más conocida para uniformar el lenguaje a nivel mundial. Tienen que leerla, tenemos 6 tipos. Tenemos 2 modificadores, una es la línea vertebral vertical sacra y otra es la cifosis de T5 a T12. Entonces, léanla. Control y seguimiento. Si el paciente está en la época de crecimiento rápido, hacer los controles cada 6 meses con espinogramas, porque puede deformarse rápido. Y si no está en la época de crecimiento rápido, en los 2 empujones que les había comentado, cada año, controles radiográficos cada año. La progresión va a depender de la edad. Pero no de la edad que el médico ha diagnosticado, sino de la edad en que la madre nos ha indicado que ya tenía la enfermedad. El tratamiento no quirúrgico tiene el objetivo principal de detener la progresión. Nada más. Detener. No dice corregir. Bueno, hasta los 20 grados puede ser un tratamiento con fisioterapia, observador. De 20 a 40 grados utilizamos los corsés, el de abajo de Boston, el de arriba de Milwaukee, con el principal objetivo de detener la deformidad.
Sin embargo, estos corsés deben ser utilizados de 18 horas a 20. Y como son jovencitos los que utilizan esto, no lo utilizan, se lo sacan. Antes de llegar a la escuela se lo retiran, para llegar a su casa se lo vuelven a colocar. Y hay una controversia, ¿no? De ahí que si uno utiliza los corsés se debilita la masa muscular y este debilitamiento puede favorecer a que se deforme más. Entonces, hay algunos que están a favor del corsé y hay otro grupo que dice no, mejor fortalecer con fisioterapia. El tratamiento quirúrgico tiene el objetivo de evitar la progresión, corregir la deformidad y evitar el daño neurológico. Que salga del quirófano caminando. Ese es el objetivo. Cifosis es el incremento de la curvatura dorsal. En algunos textos van a encontrar mayor a 40 grados y otros dice 50 grados. ¿Ya? Porque ya se ha evaluado las diferentes formas de la columna vertebral y algunos que son más jorobaditos que otros porque son hereditarios. Tenemos deformidades angulares con vértice, como son la cifosis congénita, el mal de Pot y una secuela de una fractura que no ha sido tratada adecuadamente, o redondeadas, encurvadas, como el dorso redondo infantil, la enfermedad de Scheuermann y la cifosis del anciano. Ustedes van a ver sus abuelitos tienen su jorobita más pronunciada. Eso es normal. La enfermedad de Scheuermann es la hipercifosis idiopática estructural más frecuente del adolescente, descrito por Scheuermann en 1920, quien ya hablaba de una alteración de la osificación de la placa terminal del cuerpo vertebral. Cota ha indicado que es una cifosis mayor a 45 grados, hay una temprana antes de los 12 años, media de 12 a 18 años, tardía más de los 18 años. Tenemos dos grupos, las más frecuentes de T5 a T9, las segundas, las toracolumbares de T9 a T12, menos frecuentes. Hay dolor en un 30 a 50%. Hay una rigidez que impide la corrección, una acentuación de la deformidad de inflexión, casi muy parecido a la maniobra de Adams. Hay una hiperlordosis compensatoria, una hiperlordosis, vean, de la columna lumbar, pero también de la columna cervical. Y una contractura de los músculos isquiotibiales. Radiográficamente encontramos un acuñamiento vertebral mayor a 5 grados en 3 o más vértebras del ápice, del ápex de la curvatura. La presencia de los nódulos de Smorol, que son las invaginaciones del disco intervertebral dentro del cuerpo. Las irregularidades de la placa terminal y el estrechamiento de los discos. Son los criterios de Smorol. La consulta viene impulsada por las mamás, principalmente. A veces el papá ni siquiera viene. Entonces las mamás ven a su hijo y dicen, no, está mal, hijo. Esta es la postura que adoptan y generalmente se acompañan en un 30% de escoliosis en la columna torácica y son mal diagnosticadas de escoliosis. El tratamiento conservador es eficaz en el paciente en crecimiento, con un Riser 2, no en la persona de 18 años. Ellos van a ser jorobaditos. Igual. Hay que fortalecer los extensores del tronco, reducción de la lordosis, estiramiento de los pectorales,
Smith en Milwaukee elaboró la órtesis de Milwaukee y Moe en 1965 lo utilizó para la cifosis con resultados favorables en un tiempo de 2 años, pero el paciente debería utilizar más de 18 horas este corsé. El problema es la aceptación del paciente. La indicación quirúrgica cuando la cifosis es mayor a 70 grados. Cuando hay inconformidad estética, recuerden que son jóvenes en ese momento. Dolor de espalda y déficit neurológico. Los objetivos, como habíamos comentado en la escoliosis, detener, corregir, evitar el daño neurológico, aliviar el dolor y la preocupación estética. El conducto estrecho. La columna vertebral son un conjunto de vértebras que en el centro forman un conducto. Por este conducto pasa, ¿qué pasa? La médula. La médula. La médula es la que lleva la información de la cabeza hacia el resto del cuerpo. Bueno, entonces la estenosis adquirida del canal espinal es frecuente en las personas de la tercera edad. Es un secundario a una degeneración artrítica. En el 2010 había un 13% de personas mayores de 65 años. Se calcula que para el 2050 va a haber un 22% de personas mayores a 65 años. Cada vez las personas viven más. ¿Ya? ¿Qué presentan estos pacientes? Dolor axial, un dolor en el eje de la columna en un 70%. Y de estos pacientes un 25% va a desarrollar una compresión medular. ¿Ya? Aquí pasa libremente la médula, pero al haber este estrechamiento no. La cascada de Kirkcaldy-Willis, que nos dice que con el pasar de los años habrá una disminución de proteoglicanos en el disco intervertebral, habrá una menor retención de agua, disminución de la altura del disco, distribución asimétrica de las cargas en las facetas articulares que se degeneran, los ligamentos engrosados van a tratar de darle estabilidad y se vuelven más gruesos. Todo esto lleva a la reducción del canal. Entonces, esto ocurre tanto en la columna cervical como en la columna lumbar, que son columnas móviles, no tanto en la columna torácica. Por ejemplo, en la columna cervical se aplastan los cuerpos vertebrales y se ensanchan en una proyección sagital. Aparecen osteofitos, protrusiones discales, engrosamiento del ligamento longitudinal anterior, calcificaciones del ligamento longitudinal anterior, listesis, inestabilidad entre vértebras. Por la parte posterior hay un engrosamiento del ligamento amarillo. Vean, calcificaciones del ligamento amarillo. Todo esto puede comprimir o disminuir el canal raquídeo. Pero se ha estudiado que no solo es un problema estático, sino es un problema dinámico, que se incrementa con el movimiento. ¿Y qué nos va a llevar? A una compresión de la médula y una mielomalacia. En la columna lumbar está las raíces nerviosas, el saco medular, que también pueden comprimirse. Entonces habrá dolor de cuello y rigidez, clásicamente. Y puede haber irradiación en un dermatoma si es que existe una raíz comprometida. La mielopatía, ya es una enfermedad de la médula.
Aquí pongo un ejemplo que es algo parecido, que cuando esta manguera está libre, transita el agua y llega al final fácilmente. Pero en este caso no, este señor está pisando la manguera y no transmite, el agua no llega a su final. Lo mismo ocurre, la información del cerebro no pasa por ese estrechamiento. Entonces habrá isquemia, inflamación, apoptosis de la médula espinal, que se reflejará como una pérdida de la destreza manual, torpeza o rigidez o debilidad de extremidades inferiores, aumentará su base de sustentación, caminará lentamente, con un miedo a caerse, inestabilidad en la marcha, incontinencia de esfínteres y un síndrome de motoneurona superior. Entonces estos pacientes pierden la destreza fina, no pueden abotonarse. Y cuando van al banco les rechazan porque su firma ya no es la misma. El signo de Hoffman es cuando flexionamos la falange distal del tercer dedo y se flexionan automáticamente los otros dedos, ¿ven? Y el de Trommer es cuando golpeamos la punta de la falange distal. La radiografía nos sirve para ver el alineamiento de la columna vertebral, pero también los signos de artrosis. La tomografía nos deja ver la anatomía ósea, la fusión espinal, nos deja ver mejor los problemas articulares y óseos. Y la resonancia magnética nos sirve para ver la compresión de la médula. El tratamiento. El curso natural es variable, muy variable de persona a persona. Hay personas que tienen una gran compresión y siguen caminando normal. El tratamiento conservador se basa en la rehabilitación, fisioterapia, bajar de peso. Es muy difícil hacerle bajar de peso a una persona de la tercera edad que tiene el metabolismo lento. Ni ustedes pueden, ¿no? Que están con un metabolismo acelerado todavía. El tratamiento quirúrgico se basa en la descompresión, estabilización y la artrodesis. Lo mismo ocurre en la columna lumbar. Ya no es canal cervical estrecho, es conducto lumbar estrecho. ¿Ya? Porque hay hipertrofia facetaria, hay protrusiones discales, engrosamiento del ligamento amarillo, espondilolistesis, inestabilidad, que disminuyen el canal raquídeo. El paciente va a presentar dolor lumbar, compresión radicular, claudicación neurogénica, que es la debilidad de las piernas cuando el paciente camina un cierto trecho y tiene que descansar. Una vez que se siente mejor, vuelve a caminar otro cierto trecho y después tiene que sentarse. Habrán escuchado esto de las abuelitas. Caminan un cierto trecho y se sientan. Lo mismo que en la columna cervical hacemos la descompresión, la fijación y la artrodesis. Este es un corte axial de la columna lumbar. Vean cómo aquí hay líquido cefalorraquídeo, las raíces nerviosas del saco medular, pero acá no, está todo estrechado y comprimido. La espondilolistesis, que viene de olistein, que significa deslizarse, es la traslación de un cuerpo vertebral sobre otro.
es una inestabilidad causada por muchas razones, pero la vértebra se fue hacia adelante. Tenemos las variantes ísmica, traumática, degenerativa, displásica, patológica y postquirúrgica. ¿Ya? La postquirúrgica por una laminectomía sin fijación. Hay algunos pacientes que dicen, doctor, ya no tengo para los tornillos, pero ya no puedo aguantar el dolor. Le descomprimen, pero no lo fijan. Y es una persona joven. La más frecuente de las espondilolistesis es la degenerativa. Y en segundo lugar es la ísmica. Lean la ísmica también, que se presenta en jóvenes. La degenerativa se presenta en mayores de 50 años, afecta más a varones que a mujeres. El nivel afectado más es L4, L5. El evento inicial es la degeneración del disco, como habíamos hablado, la cascada de Kirkcaldy. Y se producen microinestabilidades que van a producir osteofitos, hipertrofia de ligamentos y artrosis facetaria, pero en un momento de esto se va a vencer la inestabilidad y se va a desplazar el cuerpo vertebral. El paciente va a presentar dolor lumbar mecánico, especialmente a la hiperextensión, secundario a cambios degenerativos. Habrá dolor radicular por compresión de la raíz nerviosa en el receso lateral o agujero, como ven en la imagen, y también puede presentar claudicación neurogénica. Meyerding la ha clasificado en 4 tipos, por el grado de desplazamiento. El 75% de los casos es un grado 1, 25% el resto, grado 1 un 25%, grado 2 de 25-50, grado 3 de 50-75 y un grado 4 que llega de 75 a 100. Y la espondiloptosis cuando toda la vértebra se va hacia adelante. Pero afortunadamente, como les digo, el grado 1 es el más frecuente. El tratamiento conservador se basa en la restricción de actividades, alivio de dolor, uso de medicamentos, inyecciones epidurales, esteroides, ejercicios de rehabilitación y aparatos ortopédicos. Y bajar de peso. Muy importante bajar de peso. El tratamiento quirúrgico es cuando el tratamiento conservador ha fallado por el lapso de 3 a 6 meses y el paciente sigue con dolor, sigue con claudicación, sigue con dolor radicular, hay un síndrome de caudequina, pero se ha visto que el resultado quirúrgico es mejor en pacientes menores de 65 años. El objetivo es descomprimir a través de una laminectomía o laminotomía, fijar y artrodesar, fusionar entre cuerpos vertebrales para evitar que se desplace más, porque incluso los tornillos se pueden romper, se pueden vencer. Si es una persona de 100 kilos que tiene un vientre globuloso, entonces siempre hay que artrodesar. La hernia de disco es la ciática. La ciática es el dolor en la pierna relacionada con la espalda baja. ¿Ya? Es el dolor en la pierna relacionada con el dolor de espalda baja. Estos dos síntomas representan una gran variedad de enfermedades, como habíamos comentado. Pero la hernia de disco es una de las que puede producir. Pero no piensen que todo lo que tienen, no todos los pacientes con ACG positivo son hernia de disco. Hemos visto que la espondilolistesis puede producir una compresión radicular. El canal lumbar estrecho puede producir una compresión lumbar, una compresión radicular. Lo mismo una infección, lo mismo una tuberculosis. La hernia de disco es el desplazamiento de material discal hacia el conducto medular y el foramen. Se ha visto que la presión intradiscal es mayor cuando el paciente está sentado o cuando está inclinado con las rodillas extendidas, como lo hacen las personas que trabajan en el área agropecuaria, cosechando alimentos.
Es una desorganización del anillo fibroso donde el núcleo blando empuja el anillo y se hernia. Un episodio traumático agudo sobre un disco previamente degenerado con debilidad focal. La sobrecarga axial prolongada prepara el disco. Imagínense que un señor que esté conduciendo todo el día en un tractor sobre una superficie irregular. Ya de por sí eso va a desencadenar una patología discal y mucho más si el paciente es obeso. La protrusión es una deformidad del anillo por un debilitamiento del anillo fibroso. Aquí no hay salida del núcleo pulposo. La extrusión es la verdadera hernia de disco. Ya ha salido el contenido del núcleo pulposo hacia afuera. Entonces no debemos confundir los informes radiológicos que nos dicen protrusión discal con hernia de disco. La protrusión discal, por este debilitamiento, todos yo lo debo tener, porque es algo normal de la vejez, que todos lo van a tener. Pero no hay que confundir esas dos cosas. La hernia puede ser central, paracentral, foraminal o extraforaminal y puede migrar hacia arriba y hacia abajo. La más frecuente es la paracentral porque aquí está un refuerzo que es el ligamento longitudinal posterior. Por eso se va por un costadito. Clínica. Habrá un dolor radicular, anomalías sensoriales y debilidad motora en el dermatoma afectado, en el trayecto del nervio afectado. Para eso hemos repasado, ¿se acuerdan? Semiología de las raíces nerviosas. Y el paciente les muestra con su mano por dónde le corre el dolor. No, mejor chanchullo que eso ya no hay. Hay dolor al sentarse, la prueba de la Segui y Braga es positivo. En la imagenología es innecesaria la radiografía, porque la radiografía está destinada a ver el tejido óseo. Pero sí nos puede mostrar escoliosis compensatoria por una actitud dolorosa. La resonancia magnética tiene una precisión diagnóstica del 97%, con una alta confiabilidad interobservador. Antes no había resonancia magnética y todo se basaba en la tomografía, porque no teníamos a mano. Pero ahora la resonancia magnética ya está en el mercado a costos muy similares a la tomografía. Y si nosotros queremos ver partes blandas, como es el disco, tenemos que pedir resonancia magnética. Vean acá, esta es un corte. Lo bueno de las resonancias, y actualmente podemos ver en 3 dimensiones al mismo tiempo. Yo puedo aumentar una ventana aquí y ver el corte coronal. Entonces, este es el nivel y esta es la hernia de disco. Pero antes no había estos programas. El tratamiento no operatorio es de primera línea. Su objetivo es disminuir el dolor, la fisioterapia a través de inyecciones epidurales, bloqueos radiculares, bajar de peso otra vez. ¿Ya? Y en más del 80, incluso 85% se soluciona con un tratamiento conservador. No es necesario operar. Pero la gente piensa que se va a quedar paralítica. Y en el momento de crisis de dolor, acepta operarse. Sin embargo, el curso natural es que se retrae esta hernia y mejoran en el 85% de los casos. Solo en el 10%, en casos de que haya fallado la fisioterapia, bajar de peso, los medicamentos, recién se puede operar.
porque también operar puede traer complicaciones. El tratamiento quirúrgico se lo hace con la disectomía abierta, la microdisectomía y actualmente la endoscopía. El lumbar, el síndrome doloroso de espalda baja, es la segunda causa de ausentismo laboral. ¿Ya? Y es la primera causa de dolor en la espalda baja. Es un síndrome de dolor no irradiado. ¿A qué hora es, chicos? Menos cuarto, doctor. Estamos a tiempo, ya acabamos. Ya vamos a unas 8 diapositivas más. Es un dolor brusco, aislado en la espalda, que el paciente no lo puede relacionar con su actividad en la primera consulta. Lo importante es que cura en días. Es frecuente de 20 a 50 años. Hay una limitación de los movimientos del tronco, un dolor lumbar que llega hasta la región glútea, pero no pasa de la región glútea. ¿Ya? Y algo importante es que no hay malestar general, no hay alzas térmicas, no hay un estado tóxico infeccioso. Sin embargo, la gente lo primero que hace es sacarse ecografías, ¿no? Porque piensan que es el riñón. Cuando la primera causa es muscular, osteomuscular, miotendinoso. Los pacientes que están expuestos a estos esfuerzos pueden sufrir estas molestias porque hacen un esfuerzo más allá del normal, pese a que lleven fajas, como ven en la imagen. Hay un dolor en la franja lumbar, en la zona paralumbar, los músculos paravertebrales están contraídos, en la región sacroiliaca, que limita la flexión y la inclinación lateral. La maniobra de la SEG es negativa porque no hay una compresión nerviosa. Los reflejos osteotendinosos son normales. Y si uno pregunta detalladamente, con paciencia al paciente, puede llegar a relacionarlo con alguna actividad que hizo hace unos 3, 4 o 5 días atrás. Por ahí a la señora se le ocurrió lavar las frazadas, porque no vino la lavandera y no estaba acostumbrada a lavar. O el hijo que quería alzar una bolsa de cemento. ¿Es innecesaria la radiografía? No vamos a encontrar nada. Lo más importante es calmar la incertidumbre en el paciente, tranquilizarlo, decirle que esto se va a solucionar con el reposo, con los masajes locales y la aplicación de calor local, la educación para movilizarse y levantar los objetos, los AINES. El paracetamol es muy bueno para estos casos, pero pueden, dependiendo de la persona, podemos utilizar opioides y relajantes musculares, dependiendo de la persona, les digo. Y aquí tiene una importancia el estado psicológico. Si es una persona con depresión, con ansiedad, va a ser más difícil de tratarla y hay que identificar este tipo de personas. Si no mejora y al cabo de un mes sigue el dolor, hay que pedir una resonancia magnética. Y generalmente, como está relacionado con la actividad, hay una recidiva al año de presentar este dolor. El síndrome de destrucción vertebral es la destrucción de la estructura ósea vertebral. Una vértebra se ha destruido. No sabemos la causa, pero hay algo que lo está destruyendo. Este paciente tendrá alzas térmicas, pérdida de peso, falta de apetito, un síndrome tóxico infeccioso. Habrá dolor, limitación funcional, un síndrome tóxico infeccioso. Y si se recuerdan, había las banderas rojas en la primera charla de semiología.
si el paciente consume, no sé, metotrexate, colchicina para una artritis reumatoidea, si el paciente ha acusado tuberculosis, si es diabético, si es VIH positivo o utiliza drogas que han favorecido la presencia de una infección o de algo que esté destruyendo la vértebra. Así vienen a veces al hospital en este estado. Entonces, la espondilodiscitis es la infección de la columna vertebral, la infección del disco y del cuerpo vertebral. Esta espondilodiscitis puede ser por un germen común, como es el estafilococo, que es uno de nuestros mayores enemigos, o puede ser por el bacilo de Koch, por el mal de Pot, que es también frecuente en nuestra región. Pero puede ser también un tumor, y la columna vertebral es el asiento principal de los tumores, de las metástasis por tumores en la próstata, en el colon, en el pulmón, en la mama, en el cáncer de cervix uterino. Pero también puede ser un tumor primario de la columna vertebral, que ha nacido en la columna vertebral, benigno o maligno. Tenemos que saber qué es, si es una infección, un tumor, una metástasis. Y para esto tenemos que estudiarlo bien al paciente, porque presenta dolor de día y de noche. Ya ha tomado analgésicos por montones. No puede movilizarse en la cama. Necesita de la ayuda de las personas para ser trasladado de un lugar a otro. Ya utiliza pañal, porque no puede moverse. Entonces tenemos que hacer toda la batería. Buscar cuál es la causa. Nos pedimos radiografías, tomografía, resonancia magnética y estudios de medicina nuclear. Reactantes de fase aguda, un hemograma mínimamente. ¿Y qué hacemos? Tomamos una muestra, sacamos una muestra de ese tejido, una biopsia, y la muestra de este tejido lo mandamos al cultivo antibiograma para gérmenes comunes, cultivo antibiograma para BK, lo mandamos a estudio histopatológico, pero actualmente también nos podemos ayudar del GeneXpert, que nos da el resultado a las 24 horas y descartar tuberculosis, con una confianza del 95%. ¿Ya? Recordar que el pilar fundamental de la infección es el tratamiento antibiótico, ya sea para gérmenes comunes o para una tuberculosis. Bueno, este es un problema que esta diapositiva yo lo había hecho hace 8 años, pero cada vez toma más importancia por el uso excesivo de las tablets y de los celulares, que están produciendo una mala postura, una mala alineación de la columna vertebral. Cuando la cabeza se va por delante del eje del cuerpo, los músculos que están por detrás hacen un mayor esfuerzo para mantener esta posición. ¿Ya? Y las posiciones que uno adopta al estar echado en el sillón, en su cama, favorecen esta deformidad. Cuando la cabeza está alineada, los músculos deben mantener esta posición, pensando que la cabeza tiene un peso de 5 kilos. Pero cuando la cabeza se va por delante, esta cabeza pesa 27 kilos y los músculos de la región posterior deben hacer un mayor esfuerzo. Además que existe una mayor compresión del cuerpo vertebral, lo que va a llevar en el futuro a una degeneración de la columna cervical. Es por eso que en el futuro va a aparecer más patología discal de la columna cervical. Afortunadamente nuestra patología cervical no es mucha. Nosotros más adolecemos de la patología lumbar. Pero esto va a cambiar y
como en otros países, vamos a tener cada vez más patología cervical. Hay otra enfermedad que quisiera que lean, que es el síndrome postural, que lo tienen los odontólogos porque están sentados mucho tiempo sin apoyo y están trabajando así. Lo tienen las secretarias, las personas que están sentadas mucho tiempo sin apoyo y tienen un dolor en la espalda. Entonces, chicos, ¿qué preguntas tienen? ¿Dudas, preguntas? La anterior clase una señorita me dice, ¿qué pasa con las muchachas que se hacen colocar implantes mamarios muy grandes? Esto obviamente aumenta el peso en la región anterior y los músculos dorsales deben soportar este peso y tratar de compensarlo. Todo lo que altere el equilibrio de la columna vertebral, tanto en peso como en volumen, puede producir dolor. ¿Listo? ¿No hay dudas, preguntas? Listo. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.